Eh, hermana Celia, ¿cuántos personajes halló usted en el capítulo 11 de Hebreos? Abra su micrófono, por favor. Abra el micrófono, hermana Celia, que no la estamos escuchando. Ya, ahí lo abrí. ¿Sí? Hermana Celia, no la oímos. Abra el micrófono, por favor. ¿Sí me está oyendo? Bueno, entonces, Zulma, mientras la hermana Celia... Ah, ya lo abrió, ya lo abrió. Hermana Celia, ¿cuántos personajes encontró? Pastor, pues yo encontré, eran 20 o 20. 18. 20, ¿sí? 20. Muy bien. Zulma, ¿cuántos encontró? Pues siempre están, por ejemplo, los héroes de la fe, que es Abel, Enoch. Sí, pero ¿cuántos? Noé. ¿Cuántos encontró? ¿Cuántos en total? Pues no conté así como tal, pero me suenan los 3. Aunque hay más, ¿no? ¿Cómo, Pero cómo así? ¿3 nomás? ¿Hallaste? Abel, Enoch y Noé. No, pero en todo el capítulo. Ay, no, perdí la cuenta. No los contó. Bueno, Adriana, ¿cuánto encontró? Pastor, yo encontré 17, 2 que no fueron por la fe y todos los profetas y los demás profetas. O sea Bueno, que en total 20. bien. 20, más o menos 20. Livia, ¿cuánto encontró? Prende el micrófono, hermana Livia, que lo tiene apagado. Ok, encontré Ya. 18 y otra que no era por la fe, la hija de Faraón y los profetas. Más o menos 20 también. Sí. Sí, 20. Luis. 20. 20. ¿Qué más tenemos aquí hoy? A ver, veo. 5. No ha entrado nadie más. Bueno. Creo que la pregunta era ¿cuántos personajes encontramos en el libro de Hebreos? No si eran héroes de la fe o no. ¿Cuántos personajes había? Nosotros encontramos más o menos 28. En el libro. En el libro. ¿En el libro? No, en el capítulo 11. Perdón, en el capítulo 11. 28 o 18. 28. ¿Y los otros 8 dónde salieron? Bueno, entonces vamos a nombrarlos. Yo los escribí todos. Yo los escribí también. Personajes. Okay. Vamos, pastora. Pastor, yo tengo Abel, Vamos. Caín, Enoch, Sí. Noé, Sí. Abraham, Sí. Isaac, Jacob, Sí. Sara, Sí. Esaú, Sí. José, Sí. Moisés, Sí. la hija de Faraón, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Rahab. No, ya la dijo. Ya la dijo. Bueno, aquí se saltó Elías. Elías. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde estaba? Bueno, vamos a ver dónde está. Está aquí en la lista. Es que no le puse el versículo. No, A ver. está en el libro. Pues es que tiene que salir en tu tarea. ¿Qué se me hizo Elías? Priscila. Llama a Priscila. Bueno, ella tampoco. Voy a nombrar los que encontramos nosotros y leemos todo el capítulo a ver si están. Yo encontré Elías. Encontré a Cristo. Encontré a Dios. Personaje. Encontré a los egipcios. Encontré al rey. Encontré a los espías. Encontré a ejércitos extranjeros y mujeres. Entonces, leámoslo todo a ver si están.
Empecemos. Ya empezó con... ¿Qué pasó con su Biblia, pastor? Es que la mía está como medio rayadita. Bueno, yo leo. Vamos a... Si quieres, yo leo uno y cada uno que lea para que se... O Adriana, si nos pone el audio, si hay posibilidad de poner el audio de Hebreos 11. Sí, señor. Ya lo y tengo lo listo. seguimos. Bueno. Sí, señor. Pero escuchen los que nosotros les dijimos. Capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 11. Ya. Muy bien. Realmente no escuché Elías. No sé nosotros de dónde sacamos Elías, pero contando ejércitos extranjeros, profetas, mujeres, el rey, espías, egipcios, nos da 27 personajes en ese capítulo 11 y contando a Cristo y a Dios, que igual son personajes, ¿no? Mencionados ahí en el capítulo. Lo que quería hacer como ejercicio era que miráramos cómo este capítulo 11, que es el capítulo, digamos, uno de los capítulos más importantes de la Biblia, el gran capítulo de la fe, lo que hace es resumir toda la Biblia en un capítulo. O sea, es impresionante el escritor de Hebreos cómo tiene la capacidad de síntesis, de hipnosis, de reunir en todo un capítulo un tema que es fundamental en la Biblia, y es el tema de la fe. Porque si nosotros vemos la gran mayoría de las religiones del mundo, para usted agradar a sus dioses, debe hacer algo. Un ritual, de pronto obedecer algunas normas, algunas leyes, algunas cosas, pero lo que hace diferente el cristianismo de otras religiones es que lo único que usted puede hacer para acercarse a Dios es la fe. O sea, la fe es el eje fundamental del cristianismo. No hay otra manera de acercarse a Dios, no hay manera de acercarse a Dios ni con nuestras obras, ni con nuestras capacidades, ni con nuestras habilidades, ni con lo que nosotros podemos pensar o creer, sino básicamente con la fe. Y la fe es algo tan grande, pero al mismo tiempo tan sencilla, que nos lleva a nosotros a entender que la manera como Dios ha establecido el principio fundamental de la relación con Él no es algo complicado. Por ejemplo, los gnósticos creen que solo usted puede acercarse a Dios a través de la gnosis, de la mente, del conocimiento. En alguna parte Isaías dice que aún siendo tan torpes, no nos extraviaríamos del camino, porque la fe la puede tener incluso un niño especial. Cuando le preguntan a un niño especial, un niño con un síndrome, un niño o una persona que no tiene la capacidad intelectual de entender y comprender la Biblia, comprender la palabra, comprender a Dios, ¿puede ser salvo? Pues sí, porque lo único que tiene que tener esa persona simplemente es fe. Estamos aquí tratando de ponerle a esto el cargador de... No, yo creo que es aquí. Cargador de batería. Estamos en la tablet, Adriana. La tablet. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo he bosquejado este capítulo. Lo he bosquejado. Cuando lo miremos bosquejado, pues usted lo puede comentar, hacer comentarios. Lo he bosquejado en el bosquejo que Adrianita nos tiene aquí, la última diapositiva. Si nos ayuda.
porque hay elementos muy importantes aquí en este capítulo de la fe. Por eso me he querido detener en este capítulo, ¿no? Porque, digamos, y lo decía la semana pasada, es como el capítulo bisagra. Es el capítulo que une lo que venía hablando con lo que va a hablar hasta el capítulo 13. Entonces, no sé si la puedes... ¿No se está viendo, pastor? No, solo se ve la primera que dice Hebreos, Pastor Oscar. Bueno, es la última diapositiva. Es como un bosquejo. Yo lo tengo aquí. Más adelante, la siguiente. Esta, exactamente. ¿Todos la ven? Esta diapositiva. Se titula ¿Qué es la fe? Capítulo 11. ¿Qué es la fe? ¿Cierto? Entonces, lo he bosquejado y como le digo, ustedes pueden participar una vez hagamos la exposición. Primero, ¿qué es la fe? El libro explica en dos palabras fundamentales qué es la fe. Y dice que la fe es certeza y convicción. ¿Cierto? Sí. Son dos palabras que usa. ¿Cómo dice, pastora? Fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. Vamos, sí, ahí me faltó porque era el versículo 4 en la siguiente, pero del 1 al 3, del 1 al 3, podríamos decir que la fe la puede tener cualquier persona, según esto, la certeza y la convicción. Y hasta aquí nos da un sentido generalizado de la fe. Me explico. Hasta aquí no está hablando de una fe bíblica, está hablando de una fe general. Una persona puede decir, yo tengo fe en que me va a ir bien, aunque no conozca a Dios, aunque no entregue su vida a Dios, y seguramente por su fe esa persona le va bien. O sea, la fe no es exclusiva del ser humano, del cristiano, perdón. La fe la puede tener cualquier persona. Y hasta aquí cualquier cosa. Amén. Amén. Pero resulta que de aquí en adelante nos aterriza. Viene la fe de ser algo muy general a algo muy particular. La fe genuina, bíblica, y que Dios acepta, es la fe del versículo 3. Que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, nos aterriza. La fe genuina y bíblica es la fe en la palabra. Sí. No es cualquier fe. La fe que usa el Nuevo Testamento, la fe bíblica, es pistis. Pistis, del griego pistis, que significa fe en Dios. A ver, una persona puede tener fe en María, y eso es fe. ¿Me hago entender? Pero la Biblia se asegura, y este capítulo 11 de Hebreos se asegura de que nosotros estamos poniendo nuestra fe solo en Dios. Solo en Dios. Amén. Entonces no es solo la fe, sino el objeto de la fe, la que Dios acepta. Aquí hubo un programa, una película muy famosa que se llamaba La Virgen de los Sicarios. Sí. Basada en los años 80, en el tiempo de Pablo Escobar, que contrataban pistoleros, sicarios, y ellos tenían una oración a la Virgen, y por eso se llamaba la Virgen de los Sicarios. No sé qué virgen era, pero porque los católicos tienen muchas vírgenes, pero ellos con la pistola
se echaban la bendición. Tremendo, ¿no? Y en la oración decían, Virgencita, si hoy me tengo que ir contigo, que me lleve 2 o 3. O sea, esa era la oración de ellos. ¿Me hago entender? Y ellos le tenían fe a eso. Y su fe estaba puesta en eso. Ahora, aquí la fe genuina y bíblica, el escritor de Hebreos se asegura de que esté puesta en Dios. Por eso ese versículo 3 es tan importante. Por la fe entendemos Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. muy bien. Dice que lo que no se veía, lo que no había, fue hecho por la palabra de Dios. Dios habló y fue el sol. Dios habló y fue la luna. Dios dijo, hágase la luz, hágase los animales, las aguas, el cielo, la tierra, el universo. No había absolutamente nada, porque Dios es creador y la creación es a partir de su palabra. Nosotros, aunque nosotros hay veces decimos que los seres humanos son muy creativos, no, nosotros no creamos absolutamente nada. Nosotros simplemente transformamos la materia. De lo que ya hay, lo transformamos. Si queremos un edificio, pues hacemos unos bloques de ladrillo, de cemento, y construimos un edificio y seguramente le ponemos ventanas metálicas, esto, lo otro, pero lo que hemos hecho es transformar la materia. Nosotros no somos creadores. El único creador es Dios. ¿Me hago entender? Entonces, el capítulo 11 de Hebreos es tan importante porque nos da la definición de qué es la fe, pero también en quién debe estar enfocada la fe. ¿En quién debe estar enfocada la fe? Y ahí dice que es en la palabra de Dios que es creadora. Amén. Amén. Tercero, la recompensa de la fe. La fe tiene una recompensa, versículo 6, pastora. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es el galardonador de y que es galardonador de los que le buscan. Exactamente, o sea, Dios galardona al que cree en él, confía en él. O sea, Dios, y aquí recuerdo que también hubo un tiempo que hicieron unas doctrinas, porque la gente se hace unas doctrinas tremendas. Decía que uno aquí en la tierra se ganaba galardones y que cuando iba al cielo entonces tenía 3, 4, 5 galardones y no, eso no hay sustento bíblico de eso. El galardón aquí es que Dios premia y recompensa nuestra fe. Es galardonador de los que le buscan. Eso, el galardonador es un premio, ¿no? Es un premio. Es un premio porque nosotros hemos confiado en él. Es un regalo. Recuerde que la salvación es un regalo. Y la salvación es un galardón. Pastor, perdón, ese tiene que ver mucho con el test porque nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Entonces, lo que dice aquí, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. O sea, exactamente. Ahí está la fe. Lo que vemos ahora fue hecho de lo que no se veía. Y muchas veces nuestra fe, nosotros no vemos nada. Y no vemos cómo puede suceder eso. Es imposible porque es muy difícil para nosotros como seres humanos limitados. Pero para Dios no. Si Dios creó de la nada con su palabra algo, no va a poder hacer un milagro. Por eso Dios galardona la fe. Mire, yo tengo un ejemplo de eso. Yo recuerdo cuando mi niña mayor estaba pequeña, que en cierta ocasión estaba hablando con una compañera de estudio. Entonces yo estaba escuchando la conversación, yo estaba en la sala, y entonces ella le dijo a la compañera, pide un Uber y te vienes para que hagamos acá el trabajo. Le dijo mi niña que estaba pequeña. Entonces colgó el teléfono. Entonces yo le dije, Daniela, ven, te pregunto algo, ¿quién va a pagar el Uber que va a venir la niña? La compañera tuya. Porque es que tú le dijiste que viniera en un Uber que tú acá lo pagabas. Entonces ella me dijo, pues tú, papi. Ella no me preguntó ni si yo tenía plata, no me preguntó, pero ella tenía la certeza de que su papá le iba a dar. O
sea, ella no tenía que ni preguntarle. Bueno, ese es el nivel de confianza que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. De que nosotros, en cierta manera, metamos en aprietos a Dios. Porque hemos confiado tanto en Él, confiamos tanto en su amor, en su misericordia, en su poder. Confiamos tanto en lo que Dios puede hacer por nuestras vidas, que decimos, no, yo tengo un papá que es el que cubre todo. ¿Me hago entender? Ese es el nivel de fe. Es el objeto de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra fe, pero Él también recompensa la fe. Amén. Amén. Dios nos recompensa cuando nosotros tenemos fe. Y luego empieza a hablar de los héroes de la fe en los versículos 4 al 15, 17 al 37, que hace una lista tremenda, ¿no es cierto? Hace una lista que uno dice, uff, el que escribió esto sabía de qué estaba hablando, conocía la historia hebrea, conocía a todos los personajes hebreos, fue instruido desde niño en el conocimiento hebreo. Este no era un neófito, este era una persona conocedora, porque a cada héroe de la fe también le da una interpretación. Enlaza la historia del pasado con ahora la historia de la iglesia reciente o naciente. Entonces esos héroes de la fe son innumerables, maravillosos, pero luego nos muestra cuál es la meta final de la fe, pastora. Del 10 al 16. No, 10,16. Cuando 10. Tiene la coma es que nomás el 10 y el 16. La meta final de la fe, ¿cuál es? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el 16. Sí. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, lo que está tratando de decir el escritor de Hebreo es que, en última, la fe tiene una meta final. Pueden haber unas metas volantes, unas metas previas, pero la meta final de la fe es la salvación, es la vida eterna, es la patria celestial. Por eso él dice que estos no recibieron lo que esperaban, sabiendo que había algo mejor. En últimas, había algo mejor para ellos. Muchos de ellos sufrieron y vivieron todas estas experiencias difíciles, ¿cierto? Pero ahora nos encontramos con que el escritor de Hebreos no solo nos dice qué es la fe, en quién debe estar enfocada la fe, que nuestra fe va a ser recomendada, nos muestra héroes y ejemplos de la fe, sino que nos dice, finalmente, la fe tiene un propósito, que es la vida eterna. El principio de la eternidad, ¿no? Principio de la eternidad. Amén. Y el último versículo me gustó mucho, porque estos héroes de la fe nos conectan a nosotros. Debe ser continúan, no continúan, sino continúan. Los héroes de la fe continúan. O sea que aquí nosotros tenemos que ponerle, aparte de Abel, de Dios, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Saúl, de José, de Moisés, tiene que ponerle usted su nombre. Porque continúa. Porque nosotros, miren, y yo no me estoy inventando esto, miren lo que dice el versículo 40, pastora. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Esa es la más grande bendición de que nosotros estamos en esta historia. Amén. Que nosotros también somos héroes de la fe, pastora. Nuestros hijos. Nuestros hijos. Los hijos de nuestros hijos. Amén, porque para ellos es la promesa. Amén. Los héroes de la fe continúan. Amén. O sea, esos fueron los que quedaron escritos, pero usted puede poner ahí, hermano Luis, su nombre, hermana Livia, Adriana, la hermana Celia, Zulma, Jenny, todos los que estamos acá, ¿verdad?
todos los que estamos acá, puede poner ahí su nombre. Puede poner su nombre porque eso no está hablando simplemente de unas personas en el pasado que fueron héroes de la fe y uy, tremendos héroes de la fe, tremendos, hay que admirarlos. No, 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 no. Este versículo nos involucra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque nosotros también estamos vinculados a este capítulo 11. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, me encanta cómo termina este capítulo 11 el escritor de Hebreos, vinculándonos a nosotros como héroes de fe. Amén. Ese es el mayor tesoro que yo encontré en este capítulo. Nos vincula a nosotros como héroes de la fe. Usted y yo somos héroes de la fe. Amén. Amén. Muy bien. Voy a abrir los micrófonos, o pueden abrir los micrófonos para que ustedes hagan sus aportes, nos cuenten de qué, o nos pregunten alguna cosa o alguna... Amén. ¿Sí? ¿Quién levanta la manito por ahí? ¿Nadie? Quedaron anoradas. Quedaron anoradas. Zulma, ¿está que habla? Luis. Hola. ¿Cómo sabía? Bueno, dejemos a Zulma y luego el hermano Luis, ¿vale? No, simplemente quería aportar el significado de la fe. Me gustó en un glosario que tengo de la Biblia que explica cada versículo. Dice que Sí. fe es esperar aún, ver lo que Dios hará. Me gustó mucho esa definición. Amén. Ver lo que Dios Y hay hará. dos tipos de fe. La natural y la que da el don del Espíritu Santo, ¿no? Como la de Elías. Ajá. Ese es mi aporte. Amén. Amén. Gracias. Luis. Sí, pastor, cuando habla del versículo 11:40, algo mejor sin nosotros. Este versículo afirma tanto la diferencia histórica de la redención entre el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como la unidad del pueblo de Dios en ambas eras. Aunque los creyentes del Antiguo Testamento vivieron por la fe, 10:38, pero no tuvieron el privilegio de presenciar en la tierra el cumplimiento de la gran promesa de Dios. No obstante, asimismo, participan de los beneficios de la obra del sumo sacerdotal de Cristo, y junto con los santos del nuevo pacto que vendríamos en nosotros, son hechos perfectos, o sea, lo completó. Los del antiguo y la nueva era, juntos esperan la perfección, o sea que vendrá a ser la culminación final, que se manifestará solo en la segunda venida de Cristo. Amén. Uy, qué bendición. Sí, es verdad. Es verdad, y eso quiere decir que nosotros somos parte de la historia y que nosotros estamos viviendo el privilegio de lo que sufrieron estos hombres y mujeres. O sea, nosotros estamos hoy disfrutando de su fe, porque nosotros no hemos sido perseguidos, bueno, por lo menos nosotros, ¿no? Como lo fueron ellos. Y nosotros hemos visto lo que ellos no vieron, que fue lo más tremendo de su fe. Sobre todo cuando cuando el Señor habla de la gracia o de la misericordia de Dios, porque ellos podían, antes del Antiguo Testamento ellos sabían que iba a venir un Salvador, pero nunca sabían cuándo iba a venir ni nada. Sin embargo, cuando nosotros ahora, o a través de Jesucristo, nosotros es como si nosotros ya ahora tenemos ese anhelo que es el más grande que ellos anhelaban, conocer a Jesús. Sí. Nosotros tenemos la revelación completa. Exacto. Ellos tenían una revelación parcial y así creyeron. Así creyeron. ¿No? Es una enseñanza tremenda esa. Ellos tenían una revelación, ellos solo estaban basados en la promesa, no sabían cómo, pero ellos tenían una promesa. Nosotros ya tenemos la promesa más el cumplimiento de muchas de las profecías, sí. O sea que
La fe de ellos era más, Claro, era una más fe, genuina, ¿no? digamos, mucho más fuerte, Y porque trascendente. en poder, Sí, poder uno pastor. esperar, ni Ajá. siquiera lo que, no tenían ni la mínima esperanza y murieron ellos, como dice ahí mismo, sin verlo. Ujú. Como dice el Eh, versículo 4, ¿no, pastor? Dice que por la fe sí, Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que aún era justo, dando testimonio de su ofrenda y aún muerto todavía habla por ella. Se imagínense que era sí, tan la fe que ellos no sabían sí, qué iba a pasar, pero sabían que iba a suceder algo sobrenatural. claro. Ujú. Y ellos esperaban en eso. ¿Cuánto más nosotros hoy tenemos que esperar en el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de todo lo que la palabra ha dicho y todo lo que el Señor nos ha prometido? Definitivamente que este es el capítulo, uno de los capítulos más brillantes de la Biblia, el capítulo de la fe. Y que Amén. ya estamos viendo muchos cumplimientos de lo que ellos escribieron, o sea que de pronto hasta más adelante estarán escribiendo algo de nosotros. Sí, sí, por lo menos en la historia, ¿no? Porque uno, aparte de la Biblia, ha conocido muchos hombres de fe. Martín Lutero, Juan Calvino. John Hope. ¿Cómo John Hope? John Hope. John Hope. Ay, se pasó. La voz. Vamos a cerrar el micrófono. No, no, está bien. ¿Qué pasó, pastor? Se salió de la... Pastor, cerró el micrófono. Ah, ya. Entonces, nosotros hoy podemos decir que este capítulo de la fe nos ayuda a afianzar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, sabiendo que hay muchas personas que vivieron por la fe. Ah, pero con respecto a lo que dijo Jenny, yo también quiero decir algo. Aún hay personas que viendo los sucesos presentes, las profecías que se están cumpliendo, no creen. Eso sí es terquedad. Eso sí es terquedad. Aún viendo que... Total, pastor, porque estamos viendo mucho cumplimiento y la gente aún así dice que la palabra fue escrita por hombres y que no tiene nada que ver Dios ahí. Claro. Y aún hay personas que yo he hablado con personas en la calle que dicen, no, eso todo está escrito. Y yo le digo, ¿y usted sabe dónde está escrito? Sí, en la Biblia. ¿Y usted cree en eso? Sí, pero no entregan su vida a Cristo. Y ellos creen que va a pasar algo. Y creen que lo que estamos viviendo es producto de, pero no quieren entregar su vida a Cristo. Entonces ahí le pasa como esa fe es una fe vana, como hablamos la semana pasada. Pasa como este hombre, gran malabarista, que yo la historia en cierta ocasión estuve en el pueblito de Niagara Falls, que se llama Niagara, ¿cierto? Ahí en el estado de Nueva York, en el norte del estado de Nueva York, frontera con Canadá. Y en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, un hombre que tendía un lazo en las cataratas de Niágara, del lado de Canadá, al lado de los Estados Unidos, y él pasaba a alguien en una carreta por esa cuerda. Y los que hemos estado allá sabemos que la turbulencia del aire, del agua, ahí es impresionante. Usted lo lleva un botecito hasta casi la caída y usted, o sea, peligra de caerse. Usted tiene que agarrarse bien, van cubiertos con una capa porque la turbulencia es tremenda. Pero este hombre era tan buen malabarista que él en una carreta le quitaba la llanta, dejaba solo el rin y pasaba por la cuerda a una persona sentada en la carreta. No, él iba a hacer su acto y habían llegado periodistas, noticieros, todos, cámaras de todas partes del mundo, para él hacer ese acto, pero el día antes de él
hacer el acto, la persona que él pasaba en la carreta, se enfermó. Entonces él salió a las calles de Niagara Falls, el pueblo de Niagara, y dijo, ¿qué voy a hacer? Y vio su cartel en todas partes pegado: mañana el malabarista tal, va a pasar a alguien en la carreta, y tremendo evento. Pero él no tenía a nadie para pasar, porque entonces él vio un hombre que estaba viendo el cartel y el hombre no lo reconoció, no sabía quién era, y le dijo, tremendo lo que hace ese malabarista, ¿cómo pasa alguien en una carreta? Y dije, sí, yo lo vi la primera vez y me quedé aterrado de lo que podía hacer, cómo podía, con esa turbulencia que tiene esa agua, y cómo podía pasar alguien en la carreta. Entonces le dijo, ¿y usted cree que él puede pasar? Sí, yo lo he visto, yo creo porque yo lo he visto. Entonces el malabarista le dijo, mire, yo soy ese malabarista, y la persona que yo pasaba se enfermó. Entonces le voy a pedir un favor, ya que usted está tan seguro, tiene tanta fe y está tan confiado, si usted me podría hacer voluntario para pasar en la carreta. El hombre le dijo, no. Ahí sí le dio miedo. Pero si usted está tan seguro, usted lo ha visto, usted me ha visto pasar a alguien en la carreta, ¿por qué le da miedo? No, no, yo lo he visto, pero yo creo que usted lo puede pasar, pero no a mí. Entonces, así pasa con la fe, ¿no? Con la fe. O sea, mucha gente anda con una fe prestada. Tiene la fe de otros, pero no la fe propia. Y como dice aquí, en esos puntos que saqué de bosquejo de ese capítulo 11, aquí el asunto no es tener fe. Cualquiera puede tener fe. Aquí el asunto es en quién está puesta nuestra fe. Amén. ¿En quién está puesta nuestra fe? Amén. Porque puede estar puesta nuestra fe en el lugar equivocado. Y hay algo muy importante, pastor. La fe tiene que ser probada. Amén, sí. Y es algo que nos cuesta a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. A veces hablamos mucho y decimos y confesamos, pero cuando vienen las pruebas, las batallas, las acechanzas que recibimos a veces a diario, el proceso de la fe hace que de nuestra boca salga una palabra de victoria, una palabra de fe, pero que está dentro de nuestro corazón de acuerdo a la convicción que se ha manifestado en nosotros debido a una relación estrecha con Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces la fe tiene que ser probada. Como decía el pastor ahora, a veces hablamos y somos una fe emocional, pero tiene que ser una fe con una buena convicción firme, estable, verdaderamente en quien hemos creído. Y eso tiene que ser probado. Y la pandemia fue algo que pasó con muchas iglesias, muchos pastores, donde la iglesia y el pastor, los líderes tienen que entender que la fe tiene que ser probada. Amén. 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 Hermano Luis, hermana Livia, que está que se hablan. Prende el micrófono, hermano Luis, que no lo oímos. Ahí, ya. Ay, sí, no, muchos de nosotros decimos que sí, la fe debe ser probada en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de ver en qué momento uno analizarse uno mismo o dónde está fallando, qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal. Yo creo que es muy fácil decir uno tenga fe o yo tengo fe o alguien nos comenta de algo y nosotros le podemos decir, ay, pues ten fe, tienes que tener fe. Pero cuando estamos frente a la situación dura y difícil, esa palabra tener fe es que se nos hace difícil. Y ahí fallamos. Sí, definitivamente que la la fe, fe, por lo menos a mí, pastor, sí. a mí hay unas amigas que me dicen, usted tiene demasiada fe, Jenny, porque usted pide algo y uno siempre ve que Dios le cumple o se le goce. Es que mi fe está puesta en aquel que todo lo puede, en el Dios de los imposibles. Y uno Amén. que lo ha visto y ha visto la manifestación de Dios, el poder de Dios en su vida,
más se convence de que en Él es el que tenemos que poner nuestra fe. Amén, 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 Sí. amén, amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Una palabra tan pequeña, pero que encierra tanto, ¿no? Sí. De 2 letras nomás, fe. La fe. Pues, El Señor lo comparó con un grano de mostaza, imagino. un grano de Ajá. mostaza. Sí, definitivamente. Así es la fe. La más La chiquita fe. de todas las La semillas. más chiquita de todas las semillas. De todas las semillas. Gloria a Dios. Pues muchísimas Hermano, gracias a pero, ustedes. pero usted viera que el árbol de la semilla del granito de mostaza es inmenso. Oh, Inmenso, sí. sí. Ahí es Jesús donde dijo, vemos llega a la ser- grandeza llega a de ser- Dios. Jesús dijo, llega a ser un árbol frondoso, ¿no? Aunque su semilla es pequeña, llega a ser un gran árbol Un frondoso. árbol frondoso, es inmenso el árbol. Sí. Sí, es inmenso. Es verdad. Muy bien. ¿Algo más quieren compartirnos en esta noche con relación a este maravilloso capítulo de la fe? Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa, tan maravillosa, porque definitivamente estudiar la palabra es lo mejor que podemos hacer. Amén. 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 Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más o preguntar algo más? Hermana Celia está que prende el micrófono. Préndalo, hermana Celia, que no lo oímos. Préndalo. Eso, de ahí deje botoncito. No se le oye. Suéltela, hermana Celia. No ha podido. Pastor, mira, ¿Cómo mi el celular? abuelita prende el micrófono. La fe, yo lo he leído varias veces, este mismo capítulo, y no lo había analizado así como usted lo explicó ahora, que se resume en un solo capítulo, se resume todo lo que nosotros debemos de aprender de la Biblia acerca de cómo manejarnos nuestra fe, en quién tenemos que tener la fe puesta, qué tan importante es la fe. Celita, ¿dónde está el micrófono? Todo lo que la Biblia nos habla de la fe, nos lo está resumiendo este capítulo 11. Sí. Y con esa explicación que usted nos dio, que por lo menos a mí me quedó súper clarísimo. Y yo creo que resume, como tú dices, resume toda la Biblia en ese capítulo, lo Toda la resume Biblia en el todo. capítulo 11. Así es. Chica, es impresionante esa capacidad del escritor de Hebreos de hacer una síntesis. Si a uno le dijeran que resuma toda la Biblia, uno le costaría trabajo. Le costaría mucho trabajo resumir toda la Biblia en un capítulo. En 2 o 3 páginas. Sí, es una cosa que a uno, o sea, eso solo puede haber sido inspirado por Dios. Eso solo pudo haber sido inspirado por Dios, Es definitivamente. una inspiración divina del Señor, porque la verdad que habla desde Caín a Abel, desde el Génesis hasta los últimos días. Hasta nosotros. Hasta nosotros. Hasta nosotros. Y nombres y apellidos. Aquí también confirmamos lo que dice que la Biblia es viva. Yo estoy segura que todos los que estamos aquí hemos leído este capítulo. Y hoy lo vimos de una manera diferente. O sea, hoy nos habló diferente a lo que lo habíamos leído antes. Ahí está, el autor nos está ahí hablando lo que quiere que nosotros entendamos cómo tenemos que interpretar este capítulo. Amén, amén. Capítulo 11 de Hebreos, muy maravilloso, definitivamente. Una joya. Ya mi Es una abuelita joya. abrió el micrófono. ¿Ya la abrió? Bueno, Sí, mi hermana Celia, díganos. Tu aporte. Sí, ¿me están escuchando? Sí. Pastor, y todos los que están aquí, verdad, la fe, Dios nos la prueba, verdad. Hay veces que nosotros tenemos situaciones que a veces se acaba la fe. Pero antes hay que pedirle a Dios que nos ayude en cualquier situación que tengamos difícil, que tengamos esa fe ahí firme. ¿Cierto, pastor? Sí. Que así tenemos que ser y para los que están ahí, porque hay veces desmayamos. Sí. Hay pruebas que... Sí. Se nos olvida la fe. Ahí es donde es probada la fe. Ahí es probada la fe.
Como dijo la pastora, la fe tiene que ser probada. Que les quedó sonando mucho. Como dijo la pastora. Que no es prever qué fe tenemos. Y a veces desmayamos. Sí. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Claro, a todos. Nos pasa a todos. Y a todos. Todos. Dile a Dios que nos Muy bien, ayude, nos que Dios me ayude. los bendiga. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Amén. Amén, pastor. Muchas Alguien gracias. ahora. Que Seguimos pasen con buena el noche. 12. Muchísima la clase. El próximo lunes vamos con el capítulo 12. Sí, señora. Ay, son hasta el Ok. 13 ya. Ya vamos terminando porque es 12 y 13. Pero, como les digo, aquí cambió radicalmente de tema. Esta es la bisagra. Capítulo 11 es la bisagra. Ahora, el capítulo 12 y 13, otro tema. Otro libro, diría yo. Ajá. Aquí listísimos para aprender el otro libro. El otro libro de Hebreos. Que sea Dios nuestro Señor que nos ayude, que me dé Que Dios los sabiduría. bendiga. Que Que pasen nos dé buena toda noche. sabiduría. Amén. Pastora.